queremos fomentar el modelo de comunidades energéticas poniendo en contacto a personas que de forma libre se organizan para realizar plantas de autoproducción de energía de un tamaño ajustado y proporcionado con la población en las que viven y a la que van a suministrar energía, además de ofrecerles una aplicación informática necesaria para la organización de estas comunidades en red, y así poner al ciudadano en el centro de una transición energética basada en energía de proximidad. Esto a los optimistas les resulta poco ambicioso, teniendo en cuenta las necesidades para mantener el sistema, y apuestan por una transición rápida sin tener en cuenta los ritmos de la energía renovable y la disposición de materias primas. Y esto a los pesimistas les asusta. Además, les atemoriza pensar en una transición que evite contar con la biodiversidad y el medio ambiente sin fomentar el autoconsumo. Por tanto, necesitamos ampliar el debate antes de tomar decisiones que sean irreversibles. Buenas, soy Juan Antonio Peris del Grupo Motor de la Asociación y os quería presentar Burriana, pero desde una perspectiva diferente. En la asociación ya varias socias y socios han puesto placas, instalaciones individuales para autoconsumo individual, pero ahora tenemos un proyecto más ilusionante. Es una instalación colectiva para autoconsumo de cercanía, estaría situada en el Casal Llove de la localidad, del que el ayuntamiento nos cede el tejado, para poner 60 kilovatios, una instalación de 60 kilovatios para consumir entre las socias de la localidad, atender pobreza energética y muchos temas que hace que la asociación se haya volcado en este proyecto. Esperamos tener tu voto en el germinador social para poder llevarla adelante.